¿Alguna vez te has preguntado cómo una figura bíblica puede ser tan emblemática al punto de impactar significativamente la historia y el destino de una nación? Descubre la fascinante y sombría historia de Atalía, la hija de Acab y Jezabel, que profanó la casa de Dios. Prepárate para una narrativa envolvente de poder, traición y resistencia, ambientada en una época donde la fe y la política se entrelazaban de maneras inesperadas. Pero antes de continuar, no te olvides de suscribirte y dar like. CRM was supposed to improve customer relationships. Instead, it's shorthand for can't resolve much. Which means you may have sunk a fortune into software that just bounces customer issues around but never actually solves them. On the ServiceNow AI platform, CRM stands for something better. With AI built into one platform, customers aren't mired in endless loops of automated indifference. They get what they need, when they need it. Bad CRM was then. This is ServiceNow. Adobe Acrobat Studio, your new foundation. Use PDF spaces to generate a presentation. Grab your docs, your permits, your moves. AI levels up your pitch, gets it in a groove. Choose a template with your timeless cool. Come on now, let's flex those tools. Draft, design, deliver, make it sing. AI builds the deck so you can build that thing. Do that, do that, do that with Acrobat. Learn more at adobe.com/do-that-with-Acrobat. A este video. Tus interacciones son fundamentales para llevar el mensaje de Dios a más hogares. Ahora vamos a continuar. Los orígenes de Atalía están íntimamente ligados a una de las dinastías más controvertidas de Israel y Judá. Ella era hija del rey Acab y la reina Jezabel. Acab y Jezabel son figuras notorias en el Antiguo Testamento, conocidas principalmente por sus acciones que influyeron profundamente en el reino de Israel. Acab, el séptimo rey de Israel, gobernó durante el siglo IX a.C., aproximadamente entre 874 y 853 a.C. Su reinado es frecuentemente recordado por su alianza estratégica con los fenicios y la promoción desenfrenada de la idolatría en Israel. Fortaleció esa alianza política y religiosa al casarse con Jezabel, hija de Etbaal, rey de Sidón, una ciudad-estado fenicia. La alianza con los fenicios fue una decisión política estratégica. Los fenicios eran conocidos por su poder marítimo y comercial, controlando vastas redes de comercio en el Mediterráneo. Al casarse con Jezabel, Acab no solo aseguró una fuerte alianza militar y comercial con Sidón, sino que también abrió las puertas para la influencia cultural y religiosa fenicia en Israel. El reinado de Acab también estuvo marcado por injusticias y corrupción. El episodio más infame fue el asesinato de Nabot. Nabot poseía una viña cerca del palacio de Acab que el rey deseaba. Jezabel tramó un plan cruel, falsificando cartas en nombre de Acab y acusando falsamente a Nabot de blasfemia y traición. Nabot fue apedreado hasta la muerte y Acab tomó posesión de su viña. Este acto vil fue severamente condenado por Elías, quien profetizó la destrucción de la casa de Acab como castigo divino. Acab encontró su fin en una batalla contra los sirios en Ramot de Galaad. Disfrazado como un soldado común para evitar ser identificado, Acab fue herido por una flecha aleatoria y murió desangrado en su carro de guerra. Su muerte fue vista como un cumplimiento de la profecía de Elías, que había predicho el trágico fin de Acab como retribución por su idolatría e injusticia. Primero Reyes 16, 31-33, NVI. Acab, hijo de Omri, hizo lo que el Señor reprueba más que cualquiera antes que él. No solo consideró trivial continuar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, sino que también se casó con Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y pasó a rendir culto a Baal y adorarlo. Acab erigió un altar a Baal en el templo de Baal, que construyó en Samaria. También hizo una estaca sagrada. Provocó la ira del Señor, el Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel antes que él. Jezabel, la madre de Atalía, era hija de Etbaal, rey de los Sidonios,
una nación fenicia conocida por su devoción a Baal y Asera, deidades asociadas con la fertilidad y los elementos naturales. Cuando Jezabel se casó con el rey Acab de Israel, trajo consigo estas prácticas paganas, transformando radicalmente el escenario religioso del reino. Decidida e implacable, Jezabel usó su posición de reina para promover agresivamente el culto a Baal, construyendo templos y altares en todo el territorio israelita. El templo de Baal en Samaria, la capital, se convirtió en un centro de adoración pagana, simbolizando la creciente influencia que tenía. Pero el fin de Jezabel fue trágico y dramático. Cuando Jehú llegó a Jezreel, ella intentó seducirlo, pero él ordenó que la arrojaran por la ventana. Conforme registrado en 2 Reyes 9:33-37, él dijo: «Lanzadla abajo». Y la lanzaron abajo, y la sangre salpicó la pared y los caballos, y Jehú la atropelló. Luego que entró, comió y bebió, y dijo: «Id a ver a esa maldita y sepultadla, porque es hija de rey». Fueron a sepultarla, pero no hallaron de ella más que la calavera, los pies y las palmas de las manos. Volvieron y se lo hicieron saber. Él dijo: «Esta es la palabra del Señor, que habló por medio de su siervo Elías el tisbita, diciendo: en el campo de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel. El cadáver de Jezabel será como estiércol sobre el campo, en la heredad de Jezreel, de modo que no puedan decir: esta es Jezabel». Antes de morir, Jezabel dejó un legado sombrío que se extendió más allá de su propia vida, impactando profundamente a su hija Atalía. Nacida en un ambiente de idolatría y poder, Atalía heredó la determinación y la ferocidad de su madre, Jezabel, así como el compromiso con los cultos paganos de Baal y Asera. Atalía se casó con Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, consolidando una alianza política estratégica entre los reinos de Israel y Judá. Este matrimonio, inicialmente visto como un movimiento para fortalecer los lazos y garantizar la paz entre los dos reinos, tuvo consecuencias profundas y desastrosas para Judá. This message is sponsored by Greenlight. With school out, summer is the perfect time to teach our kids real-world money skills they'll use forever. Greenlight is a debit card and the #1 family finance and safety app used by millions of families, helping kids learn how to save, invest, and spend wisely. Parents can send their kids money and track their spending and saving, while kids build money confidence and skills in fun ways. Start your risk-free Greenlight trial today at greenlight.com/Spotify. That's greenlight.com/Spotify. Atalía trajo consigo no solo su linaje real, sino también la idolatría y los costumbres paganas que había aprendido de su madre Jezabel. Esta influencia comenzó a corroer lentamente las tradiciones religiosas y culturales profundamente arraigadas en Judá. Bajo la influencia de Atalía, Joram comenzó a adoptar prácticas que eran ajenas y ofensivas a la fe en Yahweh. No solo toleró, sino que activamente promovió la adoración a Baal en Judá, permitiendo la construcción de altares y santuarios dedicados a esta deidad extranjera. Este movimiento representó una ruptura significativa con las tradiciones de su padre, Josafat, conocido por su compromiso con Yahweh y sus esfuerzos por erradicar la idolatría. Con la muerte de su esposo Joram y la breve ascensión y caída de su hijo Ocosías al trono, Atalía vio la oportunidad de asumir el poder. La muerte de Ocosías ocurrió en circunstancias violentas, pues fue asesinado por Jehú, ungido rey de Israel, para exterminar la casa de Acab, conforme a las órdenes del profeta Eliseo. Decidida a asegurar su dominio, Atalía ordenó la masacre de todos los descendientes de la casa de David, asegurándose de que nadie de su linaje pudiera reclamar el trono. Usurpó el trono de Judá y se autoproclamó reina, un hecho sin precedentes en la historia de los reinos de Israel y Judá, siendo la única mujer en gobernar el reino de Judá.
Durante su reinado de 6 años, Atalía mantuvo el poder con mano de hierro, imponiendo su autoridad de manera implacable y cruel. Se dedicó fervientemente a promover la adoración a Baal en Judá, un esfuerzo que involucró la profanación sistemática del Templo de Salomón, también conocido como el Primer Templo. Decidida a erradicar cualquier vestigio de fe en Yahweh, Atalía erigió altares e ídolos paganos dentro de este templo sagrado, un lugar que había sido construido por Salomón y dedicado exclusivamente a la adoración del Dios de Israel. Estos altares, adornados con símbolos de Baal y Asera, se convirtieron en el nuevo foco de culto y reverencia, en flagrante desafío a las tradiciones religiosas de Judá. Bajo su dirección, el Templo de Salomón, que había sido el corazón espiritual de Judá, fue transformado en un centro de idolatría. Sacrificios y rituales paganos, completamente ajenos a las prácticas establecidas por la ley de Yahweh, se realizaron regularmente. Animales eran ofrecidos en holocausto a dioses extranjeros y prácticas rituales paganas, muchas veces de naturaleza oscura y perversa, reemplazaron los sacrificios puros y santos que antes se realizaban allí. Este acto de profanación fue un golpe devastador para la espiritualidad del pueblo, que vio sus tradiciones sagradas ser corrompidas y deshonradas. Esta crisis espiritual fue exacerbada por la imposición brutal de su autoridad. Atalía no dudaba en usar la violencia y la intimidación para suprimir cualquier oposición a su agenda religiosa. Sacerdotes de Yahweh fueron perseguidos. Muchos se vieron obligados a esconderse o huir para salvar sus vidas. Aquellos que se atrevían a desafiar su autoridad enfrentaban consecuencias severas, creando un clima de miedo y opresión en todo el reino. Incluso en medio del reinado tiránico de Atalía, había quienes permanecían fieles a Yahweh y trabajaban secretamente para preservar el linaje davídico y restaurar la verdadera adoración. Joiada, el sumo sacerdote, y su esposa Jehosheba, hermana del fallecido rey Ocosías, desempeñaron un papel crucial en esta resistencia. Cuando Atalía ordenó la masacre de la familia real, Jehosheba salvó a Joás, uno de los hijos de Ocosías, ocultándolo en el templo durante 6 años. Joiada, el sumo sacerdote de Judá, usó su posición de influencia y su profundo compromiso con Yahweh para planificar cuidadosamente un golpe que depusiera a la usurpadora Atalía y restaurara a Joás, el heredero legítimo, en el trono. Con una visión clara y una estrategia bien delineada, Joiada sabía que cualquier acción precipitada podría resultar en desastre. Así, pasó años construyendo una red de apoyo entre los levitas y los capitanes de la guardia, hombres de confianza que compartían su devoción a Yahweh y el deseo de ver restaurado el linaje davídico. Joiada comenzó reuniendo secretamente a los líderes de Judá, eligiendo cuidadosamente a aquellos que permanecían leales a la casa de David y que estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por la causa. Organizó encuentros clandestinos donde delineaba su plan y reforzaba la importancia de que cada miembro de la conspiración mantuviera la máxima discreción. Estos líderes, inflamados por la visión de un futuro libre de la tiranía y la idolatría de Atalía, se comprometieron a seguir a Joiada. El golpe fue meticulosamente planeado para coincidir con una ceremonia en el templo, un momento en que muchos de los conspiradores estarían presentes bajo la apariencia de un evento religioso, reduciendo así las sospechas de Atalía y sus partidarios. Joiada eligió el Sabbat, un día en que los levitas estaban de servicio en el templo, y reforzó la seguridad del lugar, asegurándose de que los hombres leales a él estuvieran en posición. En la víspera del evento, Joiada instruyó a sus aliados a traer armas ocultas al templo. Entraron en silencio, ocultando sus intenciones bajo mantos y vestiduras. En la mañana del golpe,
Joiada convocó una asamblea de líderes y levitas, y en un momento de gran tensión y expectación, presentó a Joás, el joven heredero, a la luz. El niño, protegido y preparado por Joiada y su esposa Jehosheba, estaba a punto de asumir el trono que le correspondía por derecho. 2 Crónicas 23, 1-3, NBI. En el 7º año, Joiada mostró su fuerza. Hizo un pacto con los comandantes de 100, Azarías, hijo de Jeroán, Ismael, hijo de Johanán, Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adaías, y Elisaf, hijo de Sicri. Recorrieron Judá y reunieron a los levitas y a los jefes de las familias de Israel de todas las ciudades. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la asamblea hizo un pacto con el rey en el templo de Dios. Joiada les dijo: el hijo del rey reinará, conforme el Señor prometió, acerca de los descendientes de David. Durante la ceremonia, Joiada ungió a Joás con aceite sagrado, un gesto cargado de significado y poder. Proclamó a Joás como rey de Judá, presentándolo al pueblo reunido como el descendiente legítimo de David. La aclamación fue inmediata y estruendosa. Los gritos de ¡Viva el Rey! Resonaron por el templo, reverberando por las calles de Jerusalén. Este clamor de alegría y aprobación no pasó desapercibido. 2 Reyes 11, 13, 16, NVI. Cuando Atalía oyó el ruido de los guardias y del pueblo, fue al encuentro del pueblo en el templo del Señor. Miró y vio al rey de pie junto a la columna, conforme al costumbre. Los oficiales y los trompeteros estaban al lado del rey, y todo el pueblo de la tierra estaba alegre y tocaba trompetas. Entonces Atalía rasgó sus vestiduras y gritó: ¡Traición! ¡Traición! Joiada, el sacerdote, ordenó a los comandantes de las unidades de 100 que estaban al mando de las tropas: llevadla fuera entre las filas y matad a espada a cualquiera que la siga, porque el sacerdote había dicho: no debe ser muerta en el templo del Señor. Entonces la prendieron cuando llegó al lugar donde los caballos entran en el terreno del palacio, y allí la mataron. Atalía fue ejecutada conforme al juicio de la ley, marcando el fin de su reinado tiránico e idólatra. La muerte de Atalía no solo eliminó a la usurpadora, sino que también simbolizó la purificación y la restauración de Judá. Como podemos ver, la historia de Atalía está marcada por su intento de erradicar el linaje davídico y su promoción desenfrenada de la idolatría. Su profanación de la casa de Dios dejó una marca profunda en Judá, pero también sirvió como un punto de inflexión que llevó a la restauración de la adoración a Yahweh. Para comprender completamente la figura de Atalía, es crucial entender el contexto histórico y religioso de su tiempo. La época estaba marcada por constantes conflictos entre los reinos de Israel y Judá, y por una lucha incesante entre el monoteísmo judío y los cultos paganos. Atalía, criada bajo la influencia de Jezabel, fue un instrumento de la propagación del paganismo en Judá. La ascensión y caída de Atalía nos enseñan sobre las consecuencias del poder corrupto y de la idolatría, así como sobre la importancia de la fe y la integridad. Su historia es un testimonio de la fuerza de la providencia divina y de la protección de Dios sobre su pueblo y sus promesas. Durante el reinado de Atalía, el templo de Jerusalén fue transformado en un centro de culto a Baal. La construcción de altares paganos dentro del templo sagrado fue una afrenta directa a Yahweh y a los principios de la fe judía. Esta profanación trajo gran sufrimiento al pueblo de Judá, que vio su religión y sus tradiciones ser deshonradas y corrompidas. Incluso en medio de este periodo sombrío, había quienes permanecían fieles a Dios y trabajaban silenciosamente para restaurar la verdadera adoración. Joiada, el sumo sacerdote, desempeñó un papel crucial en la preservación del linaje davídico y en la restauración del culto a Yahweh. Arriesgó su vida para proteger a Joás y planificó cuidadosamente el golpe que puso fin al reinado de Atalía. La caída de Atalía es un ejemplo poderoso
de cómo la justicia y la verdad pueden prevalecer incluso en los tiempos más difíciles. El valor de Joiada y de aquellos que se unieron a él muestra que la fe en Dios y la dedicación a su causa pueden traer cambios significativos y duraderos. El reinado de Atalía también destaca la importancia del liderazgo justo y piadoso. Su tiranía y su idolatría tuvieron consecuencias devastadoras para Judá, pero la restauración de Joás al trono trajo un período de renovación espiritual y reconstrucción. Bajo la orientación de Joiada, Joás trabajó para reparar los daños causados al templo y restaurar la adoración a Yahweh, trayendo paz y estabilidad al reino. El legado de Atalía es complejo. Por un lado, su reinado es recordado como un período de opresión e idolatría. Por otro, su caída marcó el inicio de una era de renovación espiritual y restauración en Judá. La historia de Atalía es un poderoso recordatorio de las consecuencias de la idolatría y de la importancia de mantener la fe en Dios, incluso en tiempos de adversidad. Atalía, la hija de Acab y Jezabel, que profanó la casa de Dios, es una figura trágica y poderosa en la historia bíblica. Su reinado, marcado por la tiranía y la idolatría, dejó una marca profunda en Judá, pero también sirvió como un catalizador para la renovación espiritual que siguió a su caída. La historia de Atalía nos enseña sobre las consecuencias del poder corrupto, la importancia del liderazgo justo y piadoso, y la fuerza de la fe y la resistencia en tiempos de prueba. Ahora, únase conmigo para hacer una oración por la protección y la sabiduría divina para enfrentar los desafíos en nuestras vidas. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos por la oportunidad de reflexionar sobre la historia de Atalía, la hija de Acab y Jezabel, que profanó la casa de Dios. Así como esta narrativa nos revela las consecuencias de la idolatría y del poder corrupto, te pedimos que nos concedas discernimiento y sabiduría para vivir de acuerdo con tus mandamientos. Padre Celestial, así como Joiada y Jehosheba permanecieron fieles a ti en tiempos de gran adversidad, ayúdanos a ser firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos desafíos y tentaciones. Danos el coraje para luchar contra la injusticia y la idolatría, manteniéndonos siempre cerca de ti. Señor, reconocemos que la profanación del templo por Atalía trajo gran sufrimiento al pueblo de Judá. Te pedimos tu misericordia y tu ayuda para proteger y restaurar lo que es sagrado en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Que podamos ser instrumentos de renovación espiritual, así como Joiada lo fue al restaurar la verdadera adoración en Judá. Dios de justicia, te pedimos que nos concedas líderes sabios y piadosos, que guíen a nuestro pueblo con integridad y justicia, que sean ejemplos de fe y dedicación a ti y que trabajen para el bienestar espiritual y material de todos. Señor, que podamos aprender de las lecciones de la historia de Atalía y buscar siempre tu voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos a permanecer vigilantes contra la corrupción y la idolatría, y a luchar por un mundo donde tu verdad y justicia prevalezcan. Padre amado, también te pedimos tu protección sobre nosotros y nuestras familias, que podamos encontrar consuelo y fuerza en tu presencia, así como el pueblo de Judá encontró después de la caída de Atalía. Que tu luz brille en nuestras vidas, guiándonos en cada paso del camino. Finalmente, Señor, rogamos por renovación y esperanza, que siempre recordemos que, incluso en los tiempos más oscuros, tu mano está sobre nosotros y que la fe en ti puede traer cambio y restauración. Ayúdanos a ser un faro de luz y esperanza para los demás, reflejando tu amor y gracia. Te agradecemos por tu infinita misericordia y por escucharnos. Pedimos todo esto en nombre de tu amado Hijo, Jesucristo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Atalía. Esperamos que esta reflexión haya tocado sus corazones y les haya proporcionado una nueva comprensión de la infinita misericordia de Dios. Si les gustó este contenido, los invitamos a suscribirse a nuestro canal Oasis Bíblico. No se olviden de dar un me gusta a este video, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos episodios y dejar sus comentarios abajo. Nos encantaría escuchar sus pensamientos y reflexiones. Compartan este video con sus amigos y familiares para que más personas puedan ser bendecidas con estas enseñanzas.